cosmos, el orden, entre tanto ruido y tanto caos, quizás haya reconocido esta voz. No es ninguna inteligencia artificial. Es José María del Río, en carne y hueso, quien pone voz a nuestro podcast, y también es y fue la voz de Cosmos, la histórica serie documental de los 80 sobre el origen de la vida. No sé si así hemos captado tu atención, pero en este episodio queremos profundizar sobre los mecanismos para atraerla y analizar el papel que la tecnología ha jugado en lo que se conoce como economía de la atención. La tecnología, fundamentalmente, lo que ha sido es un posibilitador, ¿sí?, de que la gente pueda, por un lado, crear contenido de forma de forma viable, de forma intuitiva incluso, y ha roto muchas barreras de acceso a ello, y sobre todo, para mí, lo importante ha sido la capacidad de que ese contenido se distribuya y salga ahí fuera, ¿no? Escuchamos a Daniel Zomeño, es creativo, director de arte, ha trabajado en grandes agencias como Rosas, Oriol Villar o BBDO, con marcas como Nike, DAM o Decathlon, y también para firmas como Doméstica o Playground. Es el creador, por cierto, de la marca 480, que es la empresa que produce Cuidado con las macros ocultas. Es profesor de la Universitat Jaume I de Castelló. Sus investigaciones se centran en las nuevas narrativas, y preparando este episodio del podcast charlaba con él sobre cómo las marcas persiguen nuestra atención. En el manifiesto Cluetrain, ¿no?, que esto siempre Segarra, Tony Segarra, cuando habla de Risto Mejida, hace mucha mención a eso, ¿no?, que un día salió con esta revelación de el mercado son conversaciones, ¿no? Pues nada, hoy más que nunca captar la atención significa tener una conversación, pero una conversación sostenida en el tiempo, recurrente y de cierta calidad, no simplemente un intercambio rápido de mensajes. Pues precisamente lo que queremos hacer hoy en este podcast es conversar. Nos preguntamos, ¿qué impacto ha tenido la tecnología en nuestra atención? ¿La atrapa? ¿Propicia la distracción? ¿Hay riesgo de una fatiga ante tanto reclamo? ¿Inciden demasiado los algoritmos en la creación de contenido? De ello hablamos en este último episodio de la temporada. Grabamos en directo desde el Festival Iberoamericano de Creación Sonora Estación Podcast. Estamos en Casa de América, en Madrid. Soy Bárbara Villuendas. Bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Estamos en Estación Podcast en Casa de América con invitados de lujo. A mi lado, Enar León, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Y Roger Casas Alatriste, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario. Para quien no os conozcan, Roger, especialista en comunicación, fundador del Cañonazo Transmedia, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación de Marketing de Branded Content de España, presentas y diriges el podcast Su Atención, por favor, y con un libro publicado recientemente con el mismo título, así que nadie mejor que tú para hablar de esto de la atención. Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema que da para mucho, es un tema que además, de hecho, sigue surgiendo en conversaciones. Yo, desde que empecé con el proyecto hace ya como 3 años, pues hablo mucho de ello, pero hablo mucho de ello en modo coloquial, tomando unas cañas o comiendo con alguien, y a la gente le sigue pero esto existe, y la reflexión es instantánea y da mucho de qué hablar, y espero que hoy hagamos un poquito de ello, ¿no? Y Enar, licenciada en Psicología, tecnóloga por vocación, llevas más de 20 años en innovación, en transformación digital, incorporando tecnología a sectores emergentes como las industrias culturales, necesariamente en ámbitos que no son tecnológicos, y has investigado y investigas el impacto de esas tecnologías y su capacidad narrativa, y además ahora eres Project Manager en Prisa Audio, también muy vinculado, ¿no?, a ese impacto que tiene la tecnología en la manera de interactuar y en esa captación de la atención. Sí, y bueno, con un foco importante que a veces nos dejamos de lado, ¿no?, que parece que somos dependientes de las plataformas tecnológicas para todo y de los ingenieros que las programan. Y mi intención, que no sabía que lo era y ahora con el paso de los años ya veo que ha sido siempre esa, es
el humanismo, que las industrias culturales tengan una voz en todo lo que sucede y en todas las decisiones que se toman en tecnología, sobre todo las tecnologías que están interactuando con las personas todo el tiempo. Y esto que hace 10 años pues era un poco importante, hace 20 era relativamente importante, ahora es crucial. No solo por todos los temas de atención, sino por todos los desarrollos tecnológicos que van muy deprisa y que es necesario que estén siempre pensados y enfocados en lo humano antes que en las soluciones tecnológicas, como parece que hasta ahora ha sido siendo. Eso que se dice, ¿no? Que los perfiles humanistas, filósofos, filósofas, filólogos, filólogas, que hacen falta mucho ahora en el desarrollo tecnológico, ¿no? El perfil desarrollador de software o desarrolladora de software, como hemos venido pensando a lo mejor en las últimas décadas. Exacto. Ayer justo entrevistaba a Aymar en la cadena SER, a una responsable de Google España, y decían que hay que poner el foco en pensar bien el impacto de los productos antes de lanzarlos al mercado, ¿no? Que a lo mejor ahora estamos viviendo en un momento en el que se lanzan productos al mercado constantemente, vinculados a la tecnología, vinculada a los humanos, y que a veces sería necesario que estos perfiles más humanistas pensaran en las consecuencias que tienen todas estas cosas. Hemos arrancado con este homenaje a Cosmos y la voz de José María del Río en la captación de la atención. No sé si ha captado vuestra atención o no, pero en esta vinculación entre orden que representa el Cosmos y un poco la economía de la atención, que ahora puede parecer un poco caótica, pero ¿cómo se pone orden a la economía de la atención? Pues es complicadísimo, porque además al orden o al devenir del mundo lo que ha hecho esto es acelerarlo, ¿no? Entonces, y si además le vamos sumando innovaciones y le vamos sumando capas tecnológicas y les vamos sumando aprendizajes, pues es muy complicado, ¿no? Muy complicado con nuestros cerebros que están adecuados a pensar a otra velocidad, y hablo nuestros por quienes nacimos en el siglo pasado todavía y que escribíamos cartas de papel y dábamos vueltas al dial para llamar por teléfono. El acostumbrarnos a esto pues es una tarea en sí, ¿no? Entonces, acostumbrarnos, entenderlo y luego ya organizarlo, para mí me parece que es una cosa que es bien compleja y que yo creo que la tenemos que incorporar ya como una tarea diaria, ¿no? Porque diario se nos están presentando cosas, como decía Nar, se lanzan cosas y de hecho yo creo que nosotros ya con 20 años de Internet pues hemos experimentado muchas cosas que, oye, beta test y nosotros además somos ávidos, ¿no? O sea, se premia al early adopter que dice, a ver, vamos a ver cómo funciona esto, y yo por otra parte creo que está bien, ¿no? O sea, que nos lancemos y que experimentemos y que busquemos otros caminos y otras formas de hacer cosas, pero también pensando que esto, pues igual estamos jugando con cacharros imperfectos y con cacharros experimentales y que no sabemos a dónde nos pueden llevar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Anar, esto del caos y el orden? Sí, hay una, por un lado hay una responsabilidad individual y por otro lado hay una responsabilidad social o bueno, de las administraciones, ¿no? Colectiva, en tratar de poner un poco de normas al caos que nos está llegando, ¿no? Porque es verdad que y ahora lo estamos viendo y luego hablaremos de ello, que algunas de las plataformas tecnológicas hacen trampa en su relación con los usuarios, ¿no? Entonces, si no hay una protección y a la vez una formación e información a los usuarios para que podamos tomar decisiones seguras o decisiones por lo menos formadas, el caos mal entendido va a seguir imperando. A mí creo que del caos pueden salir cosas muy interesantes. Sí. La cuestión es que tienes que estar como formado para poder tomar decisiones y que no tienen que estar haciéndote trampas. Yo voy a decir antes de nada, porque siempre se me olvida decirlo, que soy una apasionada de la tecnología y que creo que todas las tecnologías de las que vamos a hablar hoy son y pueden ser muy útiles para las personas, excepto cuando hacen trampa. Pero, o sea, que voy por delante, que mi posición es, vamos a intentar hacer la tecnología mejor, no vamos a prohibir la tecnología, sino vamos a intentar que sea realmente para lo que se diseñó, ¿no? Para ponernos en contacto, para darnos herramientas de conocimiento, de acceso a la información.
viendo o escuchando lo que dices como un planteamiento ya inicial de por dónde pueden ir las cosas, pero ¿vosotros veis la tecnología como facilitadora de la captación de la atención o como ladrona de la atención? Yo creo que hay una delgadísima línea roja entre esos dos términos. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Nar, o sea que todo esto bien utilizado, o sea, si esto lo utiliza el bien, es maravilloso, ¿no? Pero es muy fácil cruzar la línea y decir, oye, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, vamos a acabar en lugar de captando, en lugar de generando estas conversaciones, estamos distrayendo a la gente y eso yo creo que tiene que ver con esa lucha, esa batalla, esa competencia de, ok, si la plataforma tal tiene un algoritmo que funciona de esta forma, pues vamos a hacer un algoritmo que sea más potente y que sea más eficaz. Y entonces esto se genera una escalada en la que nosotros estamos así como viendo un partido de ping-pong y tratando de seguir la pelotita y es realmente complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay... yo creo que es fácil, por otra parte, porque todos lo hacemos. A final de cuentas, ¿quién no ha dicho, oye, de los 45 selfies que me he tomado, cuál es el mejor, el que va a hacer que tenga más likes, ¿no? Eso dentro de en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña aportación a la captación de la atención. Llevemos esto a California, ¿no? Llevemos esto a California y que digamos, oye, a ver, ¿cómo le podemos hacer para meterle más vitaminas a nuestra aplicación y que subamos de tener 1 millón de suscriptores a tener 10, ¿no? Claro. En esto que estás diciendo me acuerdo de una entrevista que hiciste no hace mucho a Gonzalo Madrid que decía, una de las reflexiones que hacía en el podcast, que decía, claro, como consumidores no nos podemos sentir culpables de no concentrarnos a la hora de leer un libro, de escribir un libro, de escribir un correo electrónico cuando hay empresas que están invirtiendo mucho dinero al final en distraerte, en captarte la atención, pero un poco ser ladronas de esa atención que es un bien cada vez más escaso, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Sí, perdón. No. O sea, yo creo que hay son como 3 fases, ¿no? Y lo que decía Gonzalo es cierto, o sea, de que a final de cuentas el equipo contra el que estamos jugando está muy, muy bien armado y tiene un presupuesto tremendo para conseguir nuestra atención. Entonces yo creo que hay como tres momentos, ¿no? Primero, el cobrar conciencia de eso, y creo que esa es la importancia de hablar del tema y de que la gente sepa que esa web en la que entra y que tiene un titular muy llamativo y que luego no hay nada detrás de ello, ¿por qué funciona y cómo funciona lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, cobrar conciencia. La segunda parte sería la comunidad, o sea, decir, oye, el equipo de enfrente es muy, muy potente, pero no estamos solos. De este lado no es yo contra todos ellos, sino que estamos aquí y lo estamos hablando y que para poder plantarle cara, pues tenemos que pensar que somos también una comunidad, que somos un equipo. Y la tercera es la acción, ¿no? Porque conversarlo está muy bien, juntarnos también está muy bien, pero luego, oye, hay un momento en que decimos, oye, la cena de hoy en la noche, vamos a agarrar una caja y vamos a meter los móviles ahí. O sea, cosas como muy sencillas para que digan, oye, perfecto, vamos a tener este espacio donde el otro equipo no pueda venir a jugar contra nosotros, ¿no? Vamos a hablar, hablemos y conversemos y pasémosla bien. Claro, yo creo que hay una variable que es la que ha cambiado todo en los últimos 12 años o así, que es que se esté comercializando con nuestra atención. En el momento que la atención de las personas tiene un valor económico para las empresas, a partir de ahí empezamos a competir en distintos planos, ¿no? Porque nosotros la atención y los mecanismos psicológicos que hay detrás de la atención las necesitamos para vivir, pero y tenemos una atención de las horas que estamos despiertos, y sobre esa atención en la que antes teníamos todo lo de nuestra vida, trabajar, aprender, estudiar, leer, disfrutar, ahora se ha metido toda la capa digital, donde están con todo ese ejército que tienen de dinero, conocimiento y buenas y malas prácticas, tirando de nuestra atención, ¿no? Y de nuestro tiempo, porque lo están comercializando. Y esa variable yo creo que es la que hace que sean más ladronas de atención que otra cosa, ¿no? Porque, y lo estaban comentando los panelistas anteriores, hay cada vez más plataformas hechas, hablo de distribución de contenidos, tanto audiovisuales como de audio, hechas y pensadas para fomentar el conocimiento, para difundir la palabra, la voz, el hecho cultural, que están compitiendo
contra 200 millones de contenidos que además luego nos paralizan, ¿no? Cuando vas a ver qué peli voy a ver hoy. Yo he tenido que hacerme una lista, aparte de la aplicación donde me voy aplicando, o sea, guardando todo lo que quiero ver, me he tenido que hacer otra lista adicional para saber qué películas o qué series tengo en mente ver, para no tener que estar diciendo entre toda esta gran cantidad de contenidos que veo, porque luego como veas algo que no te guste, bueno, yo me siento fatal, he perdido la oportunidad, 2 horas que tenía. Entonces, en el momento que nuestra atención, que es algo tan primitivo, se ha convertido en algo por lo que las empresas ganan dinero, pues, y que claro, obviamente todo el mundo tendrá que ganar dinero, ¿no? Pero entre ganar dinero y tener 40 billones de dólares, billones norteamericanos de beneficios, ¿no? Tiene que haber ahí un margen. Mencionabais una cosa que recuerdo una de las mesas que escuchamos ayer en Estación Podcast, en la que se hablaba de creación sonora latinoamericana, que decían, claro, en esta competencia de todos contra todos, porque al final todo el mundo que queremos contar algo al mundo, ya sea a través de un podcast, de un post, de cualquier tipo de contenido, una película, una serie, el que sea, pero claro, lo hacemos contra algoritmos cada vez más inteligentes, más sofisticados, ¿no? Es difícil aún más esa competencia en lo que decíais, ¿no? Con inversiones muy grandes, pero en algoritmos cada vez, una tecnología cada vez más profesionalizada, más específica, más precisa, ¿no? O no sé si es precisa o no. Sí, no, lo que dicen, o sea, que Netflix no va a hacer peores películas y el algoritmo de Netflix no va a ser más benevolente de, bueno, sal a la calle un rato y luego vuelves, ¿no? O sea, todo está pensado para que estemos ahí y para que pasemos la mayor cantidad de tiempo viendo o clicando o consumiendo, ¿no? Esta palabra que luego es tremenda, ¿no? Que ya no vemos las películas, ahora consumimos contenidos, ya no leemos libros, ¿no? Ahora vamos a consumir y eso es, incluso pues, las palabras significan mucho, ¿no? Y es mucho de, sí, de qué es lo que estamos hemos dejado haciendo. de decir a lo mejor escuchar música, consumir, ver una película, ¿no? Consumir una película. En esta temporada hemos hablado del impacto de la inteligencia artificial en la música y Carlos Galán, que estaba por aquí, nos lo decía, Gustavo Iglesias, perdona, nos decía, no me gusta nada la palabra consumir cuando es un producto cultural. Entonces, quizás también... Es la palabra paraguas que nos sirve para entender todo el consumo cultural. Claro. Pero sí, yo estoy de acuerdo que es una palabra muy, muy desafortunada. Pero o sea... tenemos que mirar un poco hacia atrás. Hace poco, cuando Roger y yo nos conocimos en el Pleistoceno ya, nos conocimos porque empezaba a sonar mucho todo el tema transmedia. Entonces los dos entramos por distintos sitios a la parte transmedia y charlaba con otro colega de profesión hace unas semanas sobre si la pata de fans en transmedia sigue siendo relevante o no. Entonces en aquel momento era relevante porque era la web 2.0 cuando los usuarios fuimos los que empezamos a generar contenido. Pero ¿en qué se ha transformado eso? En que hay una gran cantidad de contenido, porque nosotros ya no solo estamos pendientes de Netflix o de Spotify o de cualquier plataforma, sino de los contenidos que genera Roger, hablo de Roger persona, no Roger profesional, con su podcast, o de los contenidos que del blog de no sé quién, de la newsletter de no sé cuántos. Entonces, es verdad que hay una gran generación de contenidos, es verdad que cómo llamas la atención de todos ellos cuando tienes que competir con unas herramientas que los investigadores, que los psicólogos, que las universidades están diciendo que los algoritmos que hay detrás de las grandes tecnológicas son tan adictivos como la cocaína, o sea, realmente están diseñados para eso. Ahora hay un juicio que se está haciendo contra Facebook y Meta porque ha habido una testigo silenciosa que se ha archivado de que efectivamente Facebook sabe lo dañino que es su algoritmo para los adolescentes y aún así lo mantiene. O sea, sabiendo que está eso ahí, también tenemos la cuestión de la relevancia, ¿no? Ahora que todos somos capaces de producir contenido en cualquier formato y contenido de interés, no, o sea, yo estoy suscrita a unas newsletters no profesionales que realmente hacen un trabajo muy bueno de curación de contenidos. Pero quizá estamos haciendo demasiados contenidos, no lo sé, no tengo respuesta, pero esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que siempre ponemos el foco sobre la responsabilidad de las tecnológicas en cómo manipulan nuestra atención
Pero lo cierto es que tenemos muchísimos contenidos, que tenemos pocas herramientas de curación de contenidos, a no ser que entrenes al algoritmo, que es una de las cosas que suelo hacer yo para que por lo menos que estoy enganchada, que me salgan cosas que me interesen. Pero sí, tenemos ahí una cuestión que hay que solucionar, porque la atención no va a ir a más. Y los huecos de atención estamos viendo en los estudios que se están publicando que cada vez van a menos, ¿no? En niños y en adultos. En tu libro, Roger, eso lo mencionas muy bien, ¿no? Lo de nuestra atención está mermando porque, claro, ante tanto impacto, tanto reclamo y el tiempo que tenemos no va a más, no vamos a tener más tiempo. Se supone que no hay correlación directa comprobada, ¿no? entre el aumento de los contenidos. Esto es, si lo ponemos en una línea de tiempo, el cruce es tremendo, ¿no? O sea, de los últimos 20 años desde que tenemos Internet y que podemos generar nuestros propios contenidos y acceder a muchos más contenidos, el declive en el span de la atención pues se cruza hacia abajo, ¿no? Aunque esto no se pueda comprobar, yo creo que hay una deducción muy fácil, ¿no? de hacer, y esto pues va más por un lado y pues probablemente vaya menos, ¿no? Esto es un tema que es bastante antiguo, por otra parte. Ya había filósofos griegos que criticaban cuando filosofaban de forma verbal a los que escribían, porque decían que cuando dejas de escribir, cuando escribes algo que has pensado, pues entonces ya dejas de pensar. Lo cual, por otra parte, tiene su lógica y tiene su verdad. Por eso voy a proponerles un hack para el insomnio, ¿no? Cuando yo tengo insomnio, me siento y escribo las 4 o 5 cosas que estoy pensando y me quedo dormido inmediatamente. Volviendo al tema, perdón, así, ese es el TDAH, funciona así. Ya no sé qué estaba diciendo. No, volviendo al tema, sí, yo creo que hay se me fue el santo al cielo, pero totalmente. Estábamos con los spans de atención y la cantidad de contenidos. Os lo dije, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí, entonces... o sea, creo que, y vuelvo a la conciencia, ¿no? O sea, estamos yendo hacia allá y es como bueno, ¿qué podemos hacer realmente para educar? Porque la atención, a final de cuentas, es como, se puede ir al gimnasio de la atención y podemos dejar nuestro móvil ahí y coger un libro y decir, oye, me voy a leer 100 páginas de un tirón como lo podía hacer hace 10, 15 años sin ningún problema, ¿no? Y ahora es así como una maratón, ¿no? Probablemente. Entonces, ese tipo de cosas creo que vale la pena intentarlas, vale la pena hacerlas y vale la pena incorporarlas como hábito, como el hábito que ya teníamos y que a lo mejor hemos abandonado, ¿no? En esa escuela de la atención que habla ahora Roger, Enar, ¿tú añadirías algún consejo más para educar nuestra atención o cuidarla? Yo creo que debería ser la primera en ir, porque de verdad que yo tengo tremendo enganche. O sea, me quité de Facebook afortunadamente en 2019, pero no de Instagram, antes de la pandemia, así que la pandemia no la atravesé con Facebook, que creo que fue especialmente tóxico, pero como yo he tenido esos problemas, yo leía el libro de Roger y en la parte en la que deja el móvil en un cajón yo era como de no puedo. O con me llave. Acuerdo Ángel Carmona, el presentador de Radio 3, bueno, de Radio 3, ahora en Radio Nacional, hace años contaba que hacía ese ejercicio de meter el móvil en esas cajas que puedes programar que no la puedas abrir en 2 o 3 horas. Y yo, o sea, ni siquiera mentalmente podía hacer ese ejercicio, es verdad que no. Pero me di cuenta leyendo tu libro de una cosa súper interesante, que el problema no es ya solo las redes sociales, sino cómo tu vida diaria está vinculada a lo que pasa, sobre todo en mi caso, en WhatsApp. De repente tienes información de la que no puedes, ¿no? O atención, pues lo que hablábamos, la atención de los cuidados que se sucede a través de WhatsApp y tienes que estar pendiente, o que te llega la notificación del médico por mensaje y tienes que estar pendiente, o te llega el informe que te tienes... O sea, realmente no es tan obvio la posibilidad de apagar el teléfono. Sí, no, sí, el ejemplo de la cena que os decía hace rato, oye, pues si pedimos una pizza, seguramente tengamos que pagar algo o hacer algo con el teléfono que no sea, digamos, esa parte más lúdica, ¿no? de buscar contenidos. O sea, estamos realmente bastante atados al dispositivo, más allá de los contenidos que pueda haber en el mismo, ¿no? La memoria muscular, ¿no? Que de repente entras porque tengo que hacerle un bizum a no sé quién
y te ya vas de un haces el lado al ejercicio otro, y de ¿no? repente ya es como has hecho las 2 vueltas a Instagram. Y cuando te das cuenta ya ha pasado Como, 20 minutos pero y has ¿por dicho... qué estoy viendo? Y estás viendo un vídeo de una señora en Texas que está haciendo barras de granola. Y es, ¿pero por qué? Y así... Pues a ver, todos estos a final de cuentas son hábitos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Entonces también los hábitos se pueden cortar y también se pueden adquirir otros, ¿no? Y creo que estamos en ese punto en el que creo que deberíamos de empezar a pensar, meterle conciencia a esto. Porque la ventaja de ahora respecto a hace unos años es que no los consumidores, pero las personas usuarias, al final las personas, Sí. en general no hace falta ponernos apellidos, somos más conscientes. Ojalá. Yo creo que estamos empezando a hacerlo y creo que, o sea, igual no somos tan conscientes cuando decimos, ay, nos vamos de vacaciones a desconectar, ¿no? Que es como ya es un súper lugar común, pero es que es de verdad, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando llegamos a la playa, ¿no? El selfie obligatorio al daiquiri y al paisaje, ¿no? O sea, es como... no nos libramos de esa tampoco, porque además la reserva del hotel o lo que sea que va donde vayamos, tengamos que ir, Sí, pues tenemos vamos a nuestra utilizar vida en el móvil al GPS, final. ¿no? Entonces, creo que es una conversación que se está dando y es una conversación que además, en la medida que lo podamos hacer más sostenida, pues generar esa conciencia y generará que entre todos igual nos podamos poner un poquito más de acuerdo. Creo que está pasando poco a poco, o sea, lo estamos hablando aquí, no lo estamos hablando a lo mejor en la calle, pero creo que por ahí van los tiros. A mí, con todo el tema de infancia y adolescencia, yo de formación soy psicóloga infantil y especializada en nuevas tecnologías, cuando las nuevas tecnologías eran PowerPoint, pero bueno, es un tema no, para el que soy muy sensible. Entonces, el otro día estaba escuchando un podcast, precisamente cuando estábamos en Barcelona, de todo el tema que hay de suicidios en adolescentes y cómo se está intentando a través de, judicialmente, de asociarlo al contenido que se está lanzando desde redes sociales, ¿no? En este caso era Meta, desde Instagram a los adolescentes, ese tipo de contenido, y ya parece que hay una vinculación clara del tipo de contenido que les están ofreciendo, sobre todo que está favoreciendo trastornos de la conducta alimentaria y también la depresión y el suicidio, y vamos, que están en juicio por este tema. No es una cosa que nos estemos como inventando, fabulando. La que se chivó en Facebook lo sabía, Mark Zuckerberg lo sabía. Es una información que está ahí, que efectivamente los adolescentes y las adolescentes se enganchan más a contenido que les dice que su vida es una mierda, que su cuerpo es una mierda, se enganchan más a eso. Y teniendo esta información, de repente te encuentras con muchísima frecuencia familias en el metro, en un restaurante, que le dan el móvil a los niños, ¿no? para calmarlos, el móvil como chupete. Y sabemos que es una droga, o sea, en adultos nos cuesta desconectar. El otro día lo contaba antes en LinkedIn, en el teatro, todo a oscuras, era una obra de Alberto San Juan súper intensa, súper interesante, y de repente una luz de alguien que había encendido el móvil. En el momento que hay una luz, actúa como gatillo, ¿no? De repente 3 o 4 móviles más, porque ya te has acordado que tienes, ¿no?, la posibilidad de tener notificaciones. Si te has perdido algo, ¿no? Y aunque esta vez no había sido tantas veces como otras veces que me ha pasado en el cine, a la gente le empieza a brillar el reloj. Que cuando has dicho qué cosas hacer para no distraernos, yo no me he comprado un reloj inteligente porque es lo que me faltaba. Pero claro, de repente las luces ya están actuando, ¿no? Entonces, realmente creo que la sociedad falta mucho de entender cómo funcionan todas estas cosas, los mecanismos de adicción tienen, lo peligrosos que son para la infancia, los peligrosos que son para la adolescencia y también para los adultos, y cómo impacta en por qué yo no puedo leer, como leer todavía lo consigo un poco más. Ahora, ver una serie sin el móvil en la mano, que es absurdo, que no estoy teniendo para información. Para mí es misión imposible, no sé si pero para vosotros. Leía un artículo que lo estaba buscando hoy y no lo he encontrado, pero un artículo en el que Netflix es tan consciente de este problema de que la gente ve con el móvil, que quiere tramas que sean compatibles con que estás viendo la serie o la película. Que no tienen tu atención completa, Eso ¿no? es. Y a mí me parece ahí haberse rendido. Y tiene que ver con esto, y luego lo comentaba también en NAR, ¿no? O sea, de cómo en un momento dado tenemos que poner barreras
que a lo mejor llegamos al mundo regulación. Yo pienso en esta mesa hace 25 años y que se hubiera llamado Estación Radio, tendríamos ceniceros en la mesa y seguramente alguien se estaría fumando un piti aquí o en el Sí. público. Y ahora no pasa y no pasa nada y de hecho pues, está mucho mejor, ¿no? ¿Cómo hacer para regular o para poner barreras a esto que, insisto, también desde la tecnofilia, ¿no? que creo que nos une aquí, decir, pues qué feo, pero por otra parte qué necesario, ¿no? Esto que comentas, justo cuando acabamos la segunda temporada del podcast, el año pasado dedicamos un episodio del podcast a hablar sobre si la tecnología nos quitaba el sueño y hablábamos con un psiquiatra infanto-juvenil y nos decía precisamente eso, que dentro de unos años veremos el uso de teléfonos móviles como ahora estamos viendo pues, el tabaco delante de niños, por ejemplo, ¿no? Que sí, Claro. que ahora... si alguien se enciende un cigarro a la puerta de un colegio, pues casi que lo miramos como diciendo, ¿qué haces? Pues, y nos pasará lo mismo a lo mejor con los teléfonos móviles, que es lo que comentas, ¿no? Pues muy probablemente, o sea, yo creo que o sea, los tiros, no sé si deben o muy probablemente vayan para allá, ¿no? Sí, ahí hay dos temas. Bueno, siempre hablamos de la misma persona. El inventor del scroll down infinito, que ahora está muy arrepentido, tiene un instituto de tecnología humana y un podcast bastante interesante que analiza muchos de estos temas, ¿no? Entonces, hay una pata de regulación del sector. Están todas esas pautas del ethic by design, o sea, que las cosas que hace sean éticas by design, sí, por defecto, o sea, que no tengamos estos algoritmos malos, porque hay algoritmos, o sea, quiero decir, cuando hay tantos contenidos, lógicamente tiene que haber algoritmos, pero que los algoritmos sirvan de curadores de información o para que te enseñen cosas nuevas y no para que te enganches ahí, ¿no? Está la parte de la regulación, que en la Unión Europea esto de ethics by design, no, by default, es una de las cosas que se están implementando y también de cara a la inteligencia artificial. Y habrá regulaciones que tengan que ser más severas, pero insisto, yo cuando veo eso a una persona en el metro que le está poniendo el móvil a su criatura y yo no creo que esa persona tenga el conocimiento de lo dañino que es, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está contando. O no lo estamos contando bien o no lo estamos contando en los sitios en los que se tiene que contar. También en el Pleistoceno. Trabajé para la Comunidad de Madrid haciendo unos talleres de consumo responsable de tecnología y de repente, además de tecnología, pues tenía que dar consumo responsable de desayuno. Que a mí todo bien, que desayuno siempre bien, pero una de las cosas que nos encontrábamos es que muchas familias, el proceso de toma de decisiones para elegir los desayunos venía mucho de la publicidad o de cómo estaban colocadas las cosas en el supermercado. O sea, lo hacían con la mejor de las intenciones y lo único que había que hacer era dar una formación y una serie de pautas para que pudiesen hacer, ¿no?, elecciones responsables. Pues con esto pasa igual. Necesitamos que salga todo esto a la luz, que se cuente no solo en foros de gente que ya está a priori preocupada por esto, sino en todas partes, para que tú puedas seguir utilizándolo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y me repito mucho, pero hace 2 años, o no, hace 1 año y medio, decidí aprender a coser, porque es una cosa que no tiene pantallas, no, sí que tiene pantallas, que aparentemente no tiene pantallas. Lo que pasa es que como aprendo con vídeos de YouTube, pues tengo pantallas, pero me es muy útil. Te iba a preguntar, ¿la máquina de coser tiene una pantalla? Bueno, las hay con pantalla, la mía no, pero me pongo el iPad con YouTube porque veo los vídeos. Pero hay muchísimas cuentas de Instagram, es una comunidad súper generosa que te está dando trucos y todo eso. Jolín, ¿yo por qué tengo que prescindir de eso en Instagram? ¿No? Por cómo esté diseñada la forma de servirte contenidos, pues lo útil o música, ¿no? La cantidad de música que yo escucho ahora gracias a que tengo bastante entrenadillo el algoritmo de Spotify y se me va a sitios donde ni se me había ocurrido, o curadores de contenido, curadoras de contenido que hay en redes contándote discos que ni se te habrían pasado por la cabeza. Eso es muy útil. O sea, no deberíamos necesitar prescindir de todo eso. Bueno, va a parecer un tópico y lo hemos dicho mucho a lo largo de las 3 temporadas del podcast. La tecnología no es buena ni mala, es en función de cómo la utilicemos, ¿no? Al final yo creo que es eso, que las personas en el papel que tengamos Sí. debemos ser responsables con su uso, ¿no?
Sí, creo que es ese equilibrio al que nosotros tenemos que llegar de forma interna, porque claro, o sea, yo ayer estaba en una reunión con gente que empezaron a hablar de, oye, ¿cuál ha sido uno de esos momentos que te ha cambiado la vida? Y yo me acuerdo de uno que fue en agosto de 2005, cuando abrí mi blogspot.com, y empecé a postear y empecé a ver que tenía gente que visitaba eso que yo había escrito y que pasaba X minutos en Noruega o en Japón o en Veracruz, y yo decía, qué maravilla, o sea, esto es un ejemplo claro de cómo regalo, ¿no? facilitaba, ¿no? Exactamente, y creo que lo sigue haciendo, o sea, creo que hay muchas cosas que pasan, y Estación Podcast creo que es un muy buen ejemplo de esto, o sea, de cómo a través de herramientas y de plataformas tecnológicas se pueden generar nexos, se puede generar comunicación y se puede aportar valor, ¿no? El tema es que, o sea, yo pienso, ¿no? O sea, ahora estoy jugando con las limitantes horarias del móvil, ¿no? Y pienso y digo, ok, o sea, después de 20 años le han puesto frenos al coche, ¿no? O sea, porque antes íbamos de frum, ¿no? Y ahora, ok, tenemos ya una limitante de velocidad o una cosa donde te digan, oye, aquí para, ¿no? El propio dispositivo. Lo cual es una seña también de por dónde van los tiros, hablando de esas adopciones tempranas, ¿no? de nuevas aplicaciones o de nuevos dispositivos. Ya no hablemos de IA, porque hablaremos en algún momento. Exacto, ahora quería introducir este tema porque ha sobrevolado por aquí Sí. inteligencia artificial. Se ha hablado también y se ha mencionado en Estación Podcast en diferentes mesas, y desde hace un par de años, gracias o en parte a los modelos tipo ChatGPT, en la que se ha democratizado el acceso, porque al final es porque se ha podido acceder a este tipo de modelos cualquier persona, aunque la inteligencia artificial, lo venimos diciendo, está entre nosotros desde hace bastantes años, ha pasado inviernos, veranos de la inteligencia artificial, pero os preguntaría a vosotros exactamente cómo veis o qué impacto está teniendo y va a tener la inteligencia artificial en todo esto que estamos hablando de la economía de la atención, la generación, distribución o captación de la atención. Voy allá. La inteligencia artificial, que ya en redes sociales la tenemos implementada desde hace un montón de tiempo, porque los algoritmos que nos prescriben al final, los contenidos vienen de ahí. Lo que ahora ha cambiado es el acceso a la información y sobre todo la generación de contenidos. Por un lado, cuando ya tenemos tantísimos contenidos, ¿no? Ahora ya tenemos las influencers, ahora se cuenta de forma anecdótica, las influencers, porque digo porque suelen serlas, hechas con inteligencia artificial, además cayendo como en los tópicos otra vez, hipersexualizadas, pues como lo que sacaron esta semana con ChatGPT 4 o la nueva versión, ¿no? Sí, ¿no? La polémica vamos a ponerle una voz que sea Her. La de Her, que sea, ¿no? Que sea sexy, y de mujer, porque por supuesto siempre tenemos que estar reproduciendo tópicos, pero bueno, vamos a tener muchísimos más contenidos en muchos sitios donde se toman decisiones. Se pone por delante que todo cueste poco dinero, y se cree que las cosas que crean los humanos o los salarios que se pagan a los humanos es donde se puede recortar. Entonces va a haber una oportunidad para algunas personas que toman decisiones, que van a decir, pues si yo puedo prescindir de todo mi equipo de creación de contenidos y pongo a inteligencia artificial generativa a generar contenidos, y pongo una influencer que no va a tener horario de trabajo porque es digital, a hacer todo lo que una persona con horario de trabajo tardaría más y me costaría más con muchas comillas, porque todas estas cosas hay que pagarlas, hay que pagar los desarrollos, pero es como que no es mensual, no es barato precisamente el desarrollo de IA. Pues voy para allá. Entonces ahí hay un tema. Hay otro tema que lo que decías de por qué ahora el móvil lo puedes poner en blanco y negro para que te resulte menos atractivo entrar en Instagram. Bueno, todo esto las tecnológicas lo hacen para evitar que haya regulación. Ellas dicen, lo hacemos nosotras, y de esta forma no os preocupéis, que entendemos que esto es adictivo, vamos a hacerlo menos adictivo para que no lleguen las regulaciones oficiales a decir, oye, pues lo tienes que hacer de otra manera. Y con inteligencia artificial está pasando un poco eso. Y a mí la pata de la relación de inteligencia artificial vinculada al marketing es un tema que me preocupa bastante, porque volvemos a lo mismo, como están monetizando con nuestra atención,
si se sofistican, sí. más las herramientas de marketing con inteligencia artificial para aún exprimirte más como consumidor, y aquí sí va como la palabra moldeando, consumidor, ¿no?, tu consumo. Ahí me preocupa. No he leído mucho de por dónde van los temas, entonces a priori es una puerta que creo que tenemos que mirar con atención. ¿Y tú, Roger, cómo lo ves todo este mundo que abre la inteligencia artificial? O sea, de la economía de la atención se viene hablando desde hace ya, de manera ya más seria, unos 60 años, ¿no? Y Tim Wu le dedica The Attention Merchants la última tercera parte, a lo mejor, del libro, a ese momento que yo creo que es el primer salto o el primer punto de inflexión de esto, que es la entrada de Internet, ¿no? O sea, yo diría, oye, enero de 2007, ¿no?, cuando Steve Jobs presenta el iPhone, es ese primer, no sé si es un primer salto o es una primera caída, o sea, no sé si para dónde es, pero fue muy drástico, ¿no? Cuando empezamos a convertirnos en generadores compulsivos de contenidos y en lectores voraces, ¿no? Y yo creo que este segundo punto de inflexión con la IA generativa de la irrupción hace un año de ChatGPT, pues va a ser otro, o sea, de lo que hablábamos antes, de la caída del span de atención y la subida exponencial de contenidos, pues ahora va a ser otro salto o no sé si es una fosa mariana, ¿no? En la que nos vayamos hundiendo, perdón, y creo que va a ser un poquito así, ¿no? O sea, lo que se está generando y lo que se va a poder generar cada día que pase, pues va a ser muchísimo más, ¿no? Entonces, mucho más ruido, pero también luego mucho más opciones, ¿no? O sea, quitémosle el que sí es bueno o malo, ¿no? Va a haber más contenidos. Seguramente habrá muchos que sean muy malos y habrá algunos que puedan ser muy buenos, pero va a haber más, ¿no? Más de los que ya veníamos generando, y pues entonces esto pues se nos va acumulando, ¿no? Se nos va acumulando la tarea y se nos va acumulando bueno, y la mejora seguramente también de constante de los algoritmos, ¿no? Entonces pues se nos complica el panorama un poquito, ¿no? No lo sé. Y entonces entrará esa educación, ¿no?, que debemos tener hacia las personas usuarias, sin el apellido de las usuarias, pero un poco esa educación. Nos quedan ya los últimos minutos y yo quería dejar también un espacio para ver si hay alguna pregunta, pero antes de dejar a las personas que se han acercado aquí, si tienen alguna pregunta, es la última pregunta que yo lanzo siempre a nuestros invitados, por vuestra macro oculta. Es como un símil que utilizamos como una advertencia tecnológica, no sé si positiva o negativa, hemos hablado de muchas cosas de la tecnología, pero os la preguntaría a vosotros, ¿cuál es la vuestra? Bueno, la mía es la importancia que tienen que tenemos cada uno de nosotros, cada persona, en controlar todo esto, y eso es a través de estar constantemente informados y formados, ¿no? Ayer, vuelvo a la entrevista que hacía ayer Aymar a esta persona de Google, y ella decía que en inteligencia artificial no nos queda más remedio o qué buena oportunidad tenemos, ¿no?, de la formación continua y de estar formados e informadas. Y yo creo que esa es la macro oculta, que estamos en un momento en el que no te puedes permitir el lujo de no saber lo que está pasando detrás de tu teléfono, tu ordenador o tu vida. ¿Tú, Roger, la tuya? Yo mi macro oculta igual puede ser una macro oculta analógica. Sí, claro. Es que yo estaba pensando en una cosa que me pasa a veces, que creo que hemos generado una conciencia, o se está generando una conciencia de la importancia de nuestros datos y los datos que vamos vertiendo por ahí en el mundo digital. Y creo que somos bastante poco conscientes de los datos que vamos, de la información que vamos desperdigando en el mundo real. O sea, a mí hay una cosa que me pasa que me vuelve muy loca cuando llego, por ejemplo, a registrarme en un hotel o en un restaurante que llega así, es una reservación, pero sobre todo en los hoteles es tremendo. Me dice, ¿me puede decir su nombre? ¿Me puede decir su teléfono? Y hay 7 personas en la recepción y tú cantas tu teléfono y dices tu nombre y no te lo piensas ni un segundo, ¿no? O hay otra que es también una cosa que suelo hacer o que me llama la atención, ¿no? Que es, si me toca la mesa cerca de la recepción del restaurante, dice,
¿a nombre de quién la reservación? Y dice, pues fulanito de tal, ¿no? Y digo, y a lo mejor si me toca estar esperando a que llegue la persona con la que hay que comer, digo, pues a ver, ¿a qué se dedica fulanito de tal, ¿no? Entonces, lo vamos soltando y no somos conscientes que probablemente hay alguien que, digo, yo soy una persona ociosa y aburrido y un poco chismoso, ¿no? Pero a lo mejor podría ser uno de los malos, ¿no? Y creo que igual no somos muy conscientes de esto. Bueno, pues con estas dos macros ocultas, una más digital y la otra más analógica, dejamos paso, si hay alguna pregunta, no sé si del público que quiera trasladar a Enar y Roger. Sí, yo simplemente, bueno, muchas gracias. Preguntar una pregunta muy práctica. Has hecho referencia a que intentas entrenar a los algoritmos de Instagram y Spotify. Danos alguna noción de cómo lo haces, por favor. Bueno, es entender un poco cómo funcionan. No, obviamente no podemos saber las tripas que hay dentro, pero sí sabemos que lo que va a hacer que te salga más de un contenido es que le dediques, o sea, que veas el contenido completo, que escuches la canción entera, que interactúes con ese contenido, que le des a like, que lo guardes, que se lo envíes a alguna persona. Yo tengo 2 cuentas de Instagram, entonces me lo envío de una cuenta a otra. Que luego lo republiques tú, y de esta forma Instagram va entendiendo que eso es lo que te gusta, lo entiende de una forma muy primitiva, ¿vale? Pero va entendiendo qué es lo que te gusta y va sacando, te va sacando cosas. Siempre lo va a cruzar con macrodatos, o sea, datos de tus iguales en edad, en gustos, en cuentas a las que sigues. Eso no lo puedes cambiar mucho, a no ser que cambies los datos que les das, pero de todas formas ellos averiguan qué edad tienes. Eso no sirve mucho, pero sí la forma en la que interactúas. Yo tengo comprobado que cada 5 semanas Spotify me hace una buena lista de descubrimiento semanal. Para eso he tenido que pasar por 4 horribles, pero esas 4 horribles también le dan pistas a Instagram, perdón, a Spotify, de para dónde voy. Entonces, todas las canciones que me gustan sistemáticamente las guardo, luego escucho el disco entero al que pertenece esa canción, le doy a seguir al artista si me ha gustado, y de esta forma eso, Spotify va entendiendo, porque ellos lo que quieren es que estés tiempo en su plataforma. Entonces, todo lo que les sirva a ellos para que sigas ahí, te lo van a seguir sacando porque han visto que funciona. Y hoy he sabido que una cosa que castiga muchísimo a las cuentas es si, por ejemplo, yo salgo de una publicación justo cuando estoy viendo un vídeo de Roger, a Roger le penalizan. Y así me va. Entonces no dejéis, cuando estéis viendo una cosa de él, no salgáis a medias. Y de esa forma vas como moldeando un poco y ya está. Sí, esto tiene que ver un poco con eso que Delia Rodríguez llama la navegación consciente, o sea, de también decir, oye, a ver, ¿a dónde voy? Porque si estamos navegando en Internet, realmente si alguien ha navegado, pues cuando navegas tú tienes un rumbo, ¿no? Por lo menos sabes a dónde quieres llegar y vas sorteando ahí vientos, olas y corrientes, ¿no? Pero cuando nos metemos en Internet realmente vamos a la deriva a saco, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos un rumbo de, oye, quiero llegar a entender esto, hoy quiero aprender de, y eso también va ayudando a moldear esto, ¿no? Y luego la otra que también lo explica muy bien y que además es muy práctico y es muy fácil para notar cambios en el consumo rápido, es Elena Neira, ¿no? Que dice, a ver, ella tiene una máxima que dice, nunca entres en una plataforma sin saber qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres escuchar. Entonces, para eso sirve la lista, ¿no? La lista de, oye, hoy en la noche, ¿qué peli? Ah, pues mira, de estas 5, vamos a ver esta, plum, ¿no? Y vas directamente a la otra. Y la otra que hace también Elena es que, por ejemplo, ella en Netflix tiene varias cuentas con diferentes gustos o con diferentes patrones de consumo, ¿no? Entonces, pues tiene una que es más, a lo mejor más comedia romántica, y otra que son más series sesudas, y otra que será más deportiva, y otra que será más musical y artística. Entonces, te das cuenta que esos diferentes, o sea, el algoritmo a esos usuarios distintos les va proponiendo cosas que de alguna otra manera no te hubieras enterado jamás. Sí, porque es importante salir de las cuevas o sea, si siempre miramos solo lo mismo para entrenar el algoritmo, al final estás haciendo una cuevita de contenido y hay que salir de ahí. Pues Roger, Enar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este control macro desde Estación Podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido todo un placer.
Y para despedirnos, la gran variedad de artefactos que los humanos hemos creado en los últimos 2 millones de años y la creciente complejidad que adquiere la esfera tecnológica solo pueden compararse con la variedad y la complejidad del mundo biológico. Hemos arrancado este podcast hablando del cosmos y lo cerramos hablando del vínculo entre la tecnología y la naturaleza gracias a la reflexión que hace Carlos Escolari en su libro Las leyes, la interfaz, que por cierto me recomendó Daniel Zomeño cuando preparábamos la entrevista para el arranque de este episodio. Y con estas palabras despedimos esta tercera temporada de Cuidado con las macros ocultas. Un lujo cerrarla de verdad desde el Festival Estación Podcast. Muchísimas gracias a la organización por acogernos, por su cálida acogida, por su ayuda, en especial a Carlos Galán, que creo que está por aquí, a Laura Rodríguez, a Nacho Gallego y a Subterfuge, que lleva captando nuestra atención con buena música desde los 90, y también con mucho cariño a José María del Río, a quien hemos escuchado en este episodio, y a todas las personas que lo hacen posible, desde Asun Pérez, David Hernández, que está por aquí, Lidón Barbera, Paula Bellán y Silvia Conejero, y por supuesto a todo el equipo de 480. Muchísimas gracias por hacer realidad esta tercera temporada. Volvemos en la cuarta. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.